Cuando todos los expertos fallaron, una mecánica nocturna escuchó el sonido que cambiaría todo. Remedios sabía exactamente qué le pasaba a la máquina de $5 millones, pero nadie quería escuchar a una mujer sin título universitario. Dale like si crees en el poder de la experiencia, suscríbete para más historias inspiradoras y comenta de dónde nos estás viendo. El estruendo metálico resonó por toda la nave industrial como el lamento de una bestia herida. Remedios Sandoval levantó la vista desde el motor que estaba ajustando y sintió como su corazón se aceleró. Era ese ruido otra vez, ese sonido casi imperceptible que nadie más parecía escuchar. Enterrado bajo las capas de ruido normal de la maquinaria, desde su lugar en el taller nocturno de Industrias Guadalajara, pudo ver a través del cristal la silueta imponente de la máquina central, la joya de la corona, una fresadora CNC alemana valorada en $5 millones, que llevaba 3 semanas fallando misteriosamente. Otros 500,000 pesos tirados a la basura, rugió la voz de Patricio Mendívil desde la oficina elevada que dominaba la planta. Su silueta se recortaba contra las luces fluorescentes, los puños apretados, mientras observaba cómo el 20º técnico especializado empacaba sus herramientas con expresión derrotada. Remedios se limpió las manos grasientas en el overol azul marino y caminó hacia la ventana que separaba el taller del área principal. A sus 35 años, había aprendido a moverse con sigilo en ese mundo de hombres, a escuchar más de lo que hablaba, a observar todo con los ojos entrenados de quien había crecido entre tuercas y tornillos. 20 técnicos, continuó gritando Mendívil, su voz amplificándose por los altavoces internos que normalmente se usaban para anuncios de producción. 20 supuestos expertos con títulos universitarios y certificaciones internacionales, y ni uno solo ha podido diagnosticar qué diablos le pasa a esa máquina. Su risa amarga rebotó contra las paredes de concreto. Remedios conocía esa risa. La había escuchado dirigida hacia ella y sus compañeros obreros en numerosas ocasiones. Era la risa de alguien que había nacido en cuna de oro y no entendía que el conocimiento real se adquiría con callos en las manos. Seguramente ahora van a venir algunos de ustedes. Mendívil señaló hacia el área donde trabajaban los técnicos de mantenimiento, a decirme que saben más que ingenieros con maestrías del Tecnológico de Monterrey. Esteban Morales, el supervisor de turno nocturno, se acercó a Remedios con paso cansado. Era un hombre de 50 años, pelo cano y manos curtidas por 40 años en diferentes talleres. A diferencia de Mendívil, Esteban había subido desde abajo, escalón por escalón. «Ese ruido que mencionaste ayer», murmuró Esteban, manteniéndose alejado del micrófono. «¿Lo sigues escuchando?» Remedios asintió sin apartar la vista de la máquina problema. Podía verla desde donde estaba. Una maravilla de precisión alemana que cortaba piezas de acero con tolerancias menores a 1/100ª de milímetro. Pero algo estaba mal. Algo que los sensores no detectaban, algo que los diagnósticos por computadora no mostraban. Es como cuando tu refrigerador está a punto de descomponerse, explicó Remedios, forzando su voz para que Esteban pudiera escucharla sobre el ruido ambiente. No es el ruido normal del compresor, es algo más sutil, un cambio en la vibración. Has trabajado con fresadoras CNC antes, no de ese modelo específico, pero la mecánica básica es la misma. Los rodamientos, los servomotores, las transmisiones. El metal habla, Esteban. Solo tienes que saber escucharlo. Esteban la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Remedios sabía lo que estaba pensando. Ella era la única mujer en el turno nocturno, una anomalía en un mundo donde la mayoría de sus colegas aún creían que las mujeres no tenían lugar entre las máquinas. Había llegado ahí 5 años atrás, después de que su padre,
un mecánico diésel, le enseñara todo lo que sabía antes de morir en un accidente automovilístico, la voz de Mendívil interrumpió sus pensamientos. «Y ustedes», ahora se dirigía directamente a los trabajadores de mantenimiento. «No quiero escuchar ni una sola teoría más de mecánicos de banco. Esta máquina cuesta más de lo que ganarían en toda su vida. No se puede reparar con intuición y aceite de motor». Remedios sintió el calor subir por su cuello. No era la primera vez que Mendívil despreciaba su experiencia, pero esta vez era diferente. Esta vez ella sabía algo que los demás no sabían. El técnico número 20, un joven delgado con lentes y una tablet bajo el brazo, se acercó a la oficina de Mendívil. Desde donde estaba, Remedios podía ver su expresión derrotada. «Señor Mendívil», dijo el técnico, su voz amplificándose por el intercomunicador, «he revisado todos los sistemas. Los servomotores están calibrados, el software está actualizado, los sensores funcionan perfectamente. Según todos los diagnósticos, la máquina debería operar sin problemas. Pero cada vez que alcanza la velocidad de producción nominal, algo falla. Es como si algo estuviera interfiriendo con el proceso, pero no sabemos qué». Mendívil se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado a sus 45 años. Nunca había trabajado directamente en la planta. Había heredado el negocio de su padre y dirigía todo desde su oficina con aire acondicionado, revisando reportes y hojas de cálculo. «¿Cuánto tiempo más necesita, señor?» «Creo que deberíamos contactar directamente al fabricante en Alemania. Esto podría requerir técnicos de la casa matriz». «Otros $100,000», explotó Mendívil. «¿Sabe cuánto estamos perdiendo cada día que esa máquina no produce? ¿Sabe cuántos empleos están en riesgo?» El joven técnico bajó la cabeza. Remedios sintió una punzada de empatía por él. No era su culpa. Había sido entrenado para confiar en computadoras y diagnósticos electrónicos. Nadie le había enseñado a escuchar a las máquinas. En ese momento, como si hubiera sido convocado por sus pensamientos, el ruido apareció de nuevo, un sonido sutil, casi musical, enterrado bajo las capas de ruido mecánico normal. Remedios cerró los ojos y se concentró. Era definitivamente un rodamiento, pero no uno principal, algo secundario, algo que afectaba la sincronización general del sistema. «Esteban», murmuró, «¿puedo acercarme a la máquina? ¿Estás loca?» Mendívil está de un humor de los 1000 diablos. Si te ves cerca de su preciosa máquina va a... 5 minutos. Solo necesito 5 minutos para confirmar lo que creo que está pasando. Esteban la miró largamente. En sus ojos, Remedios pudo ver la lucha interna entre seguir las reglas y confiar en su instinto. Finalmente, asintió. 5 minutos. Y mantente alejada del panel de control. Remedios caminó hacia la máquina con pasos medidos. Podía sentir las miradas de sus compañeros de trabajo y la atención hostil de Mendívil desde arriba. No importaba. Había algo mal con esa máquina, y ella era la única que parecía darse cuenta. Se acercó al lateral de la fresadora y puso la palma de la mano contra el metal. La vibración le contó una historia que ningún sensor electrónico podía detectar. Había un desbalance sutil, una irregularidad en el movimiento que... «¡Oiga, usted!» La voz de Mendívil rugió desde arriba. «Aléjese de esa máquina inmediatamente». Pero Remedios había escuchado suficiente, sabía exactamente qué estaba mal, y sabía que tendría que encontrar una manera de hacerse escuchar, aunque eso significara enfrentarse al hombre que consideraba que los obreros no tenían nada que enseñarle al mundo. El ruido volvió a aparecer, esta vez más fuerte, como si la máquina misma estuviera suplicando que alguien escuchara su llamada de auxilio. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor metálico del taller cuando Remedios llegó al trabajo la noche siguiente.
Era las 11 de la noche y el turno diurno había dejado un ambiente tenso que aún flotaba en el aire. Los comentarios susurrados de sus compañeros la recibieron como una ola de curiosidad mal disimulada. «Oye, Remedios», le gritó Tomás Jiménez desde la estación de soldadura. «Dicen que ayer casi haces que Mendívil se dé un infarto». «No fue mi intención», respondió ella, colgando su bolsa en el pequeño casillero metálico que había personalizado con una foto de su hija de 12 años y una estampa de la Virgen de Guadalupe. «Pues la intención o no», intervino Mario Castañeda, un tornero veterano con brazos del grosor de troncos. «El patrón estuvo toda la mañana preguntando quién te había dado permiso de tocar su máquina alemana». Remedios se puso el overol lentamente, sintiendo el peso de las miradas. Sabía que sus compañeros la respetaban como mecánica, pero también sabía que su presencia seguía siendo tema de conversación. En 5 años había demostrado que podía hacer el trabajo tan bien como cualquiera, pero algunos aún susurraban que una mujer en el taller nocturno traía mala suerte. «¿Y qué le dijiste?», preguntó, abrochándose los botones del overol. Mario se rió. «Yo le dije que preguntara a Esteban. Los supervisores son los que dan permisos, no los trabajadores». Esteban apareció desde la oficina de supervisión con una taza de café en una mano y un folder lleno de órdenes de trabajo en la otra. Su expresión era seria, más seria de lo normal. «Remedios, necesito hablar contigo». El taller se quedó en silencio, incluso las máquinas parecían haber bajado su volumen. Remedios siguió a Esteban hasta la pequeña oficina de cristal que servía como centro de operaciones del turno nocturno. «¿Estoy en problemas?», preguntó directamente. Esteban cerró la puerta y se sentó detrás del escritorio metálico. La oficina era espartana, una computadora vieja, calendarios de proveedores de herramientas y fotos familiares pegadas con cinta adhesiva. «Mendívil estuvo aquí esta tarde. Preguntó específicamente por ti. ¿Y quieres saber qué experiencia tienes con fresadoras CNC? Le dije que eras nuestra mejor mecánica general, pero él insiste en que no tienes la capacitación específica para esa máquina». Remedios se acomodó en la silla plegable frente al escritorio. Podía ver a través del cristal cómo sus compañeros fingían trabajar mientras intentaban escuchar la conversación. «No tengo certificación oficial en CNC», admitió, «pero he trabajado con máquinas similares. Mi papá me llevaba a diferentes talleres desde que era niña. He visto de todo». Eso le dije. También le mencioné tu récord de reparaciones. «En 5 años no has fallado ni una sola vez en diagnosticar un problema». «¿Y qué dijo?». Esteban suspiró y tomó un sorbo de café. Dijo que la experiencia empírica no se compara con la educación formal. Dijo que esa máquina representa technology de punta, que requiere conocimiento especializado, no intuición. Las palabras dolían más de lo que Remedios esperaba. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de comentarios, pero viniendo indirectamente de Mendívil, tenían un peso particular. «Esteban, yo sé qué le pasa a esa máquina. ¿Estás segura?». «Estoy segura. Es un rodamiento en el eje secundario del husillo principal. Está comenzando a fallar, pero como no está en falla total, los sensores no lo detectan. Sin embargo, está creando una vibración sutil que descompensa todo el sistema cuando alcanza altas velocidades». Esteban la miró fijamente. En sus ojos pudo ver que estaba procesando lo que había dicho, comparándolo con su experiencia de décadas en diferentes talleres. «¿Y cómo puedes estar tan segura?». «Por el ruido». «No es un ruido obvio, pero está ahí. Es como... ¿Has escuchado alguna vez un motor de carro cuando uno de los cilindros está fallando ligeramente? No es una falla total, pero algo no está sincronizado. He escuchado motores así toda mi vida. Es exactamente lo mismo. Esa máquina tiene un componente que está fallando gradualmente, pero como la falla es intermitente, los diagnósticos electrónicos no la detectan consistentemente.
Esteban se recargó en su silla que crujió bajo su peso. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Si te doy permiso oficial para revisar esa máquina y te equivocas, ambos perdemos el trabajo. Mendívil está buscando cualquier excusa para demostrar que los trabajadores de planta no sabemos lo que hacemos. Y si tengo razón, si tienes razón, Esteban hizo una pausa larga. Si tienes razón, salvas la empresa millones de pesos y tal vez cambias la perspectiva de Mendívil sobre lo que realmente significa la experiencia. A través del cristal, Remedios pudo ver cómo llegaba un carro ejecutivo al estacionamiento. Las luces delanteras iluminaron brevemente el interior del taller antes de apagarse. «Es Mendívil», murmuró Esteban. «Está trabajando hasta tarde otra vez. La presión de los accionistas debe estar volviéndolo loco. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la empresa esté en problemas reales? Según los rumores, si esa máquina no vuelve a producir en las próximas 2 semanas, van a tener que cancelar contratos millonarios. Y si eso pasa, despidos masivos, probablemente empezando por el turno nocturno». Remedios sintió un nudo en el estómago. Pensó en su hija Paloma, en las cuentas por pagar, en los años que había invertido construyendo una reputación en esa empresa, pero más que eso, pensó en todos sus compañeros que dependían de esos empleos. «Esteban, dame una oportunidad. No oficial, solo déjame revisar la máquina durante el descanso nocturno, cuando no haya nadie más alrededor. Y si Mendívil te descubre, entonces me despiden. Pero si no hago nada y la empresa cierra, me quedo sin trabajo de todas formas». Esteban miró hacia la oficina elevada donde se podía ver la silueta de Mendívil revisando documentos bajo la luz de su escritorio. «Una condición», dijo finalmente. «No tocas nada, solo observas y escuchas. Si realmente puedes diagnosticar el problema sin herramientas, entonces hablaremos de los siguientes pasos». «Entendido. Y Remedios». Esteban la miró directamente a los ojos. «Ten cuidado, Mendívil no es malo, pero viene de un mundo diferente. Para él, la experiencia que no viene con un diploma es invisible». Remedios asintió y se levantó de la silla. «Una pregunta más. Esteban, ¿tú crees que las mujeres tenemos lugar en este tipo de trabajo?» Esteban sonrió por primera vez en toda la conversación. «Remedios, en 40 años he visto técnicos increíbles y técnicos terribles. Los mejores no se definen por su género, sino por su capacidad de escuchar lo que las máquinas les dicen. Y tú escuchas mejor que la mayoría». Cuando Remedios salió de la oficina, todos sus compañeros fingieron estar concentrados en sus tareas. Pero pudo sentir su apoyo silencioso. Mario le guiñó un ojo desde su torno y Tomás levantó discretamente el pulgar. El ruido de la fresadora alemana llegó hasta sus oídos otra vez, suave pero persistente. La máquina la estaba llamando, pidiéndole ayuda en un lenguaje que solo ella parecía entender. En la oficina elevada, la silueta de Mendívil seguía inclinada sobre sus documentos, ajeno al drama que se desarrollaba en el taller Below. Pronto, pensó Remedios, muy pronto tendría que escuchar lo que ella tenía que decir. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, cuando Remedios se acercó sigilosamente a la fresadora alemana. El taller estaba sumergido en esa quietud particular de las horas pequeñas, interrumpida solo por el zumbido constante de las máquinas que nunca descansaban y el ronquido lejano de Mario, que había logrado quedarse dormido durante su descanso. Esteban montaba guardia desde la oficina, fingiendo revisar inventarios mientras vigilaba que Mendívil no bajara de su despacho. La luz de la oficina ejecutiva seguía encendida, proyectando sombras largas sobre el piso de la planta. Remedios rodeó la máquina lentamente, como un médico examinando a un paciente. La fresadora CNC era realmente impresionante, 2,5 metros de altura, acabado en gris metálico inmaculado y paneles de control que parecían sacados de una nave espacial. Según la placa dorada en un costado, había sido fabricada en Stuttgart
y costaba exactamente $4,2 millones. Puso la mano izquierda sobre el bastidor principal y cerró los ojos. La vibración era casi imperceptible, pero estaba ahí, un temblor sutil que no aparecía en los sensores porque estaba dentro de los parámetros normales de operación, pero que creaba un efecto cascada en todo el sistema. «Háblame», susurró al metal. «Dime qué te duele». El sonido apareció casi de inmediato, como si la máquina hubiera estado esperando que alguien preguntara. Era un ruido delicado, musical casi, enterrado bajo las capas de ruido mecánico normal. Remedios movió su mano por diferentes partes del bastidor, siguiendo el origen del sonido como un detective siguiendo pistas. Ahí, en la sección del husillo principal, aproximadamente a medio metro del piso, el ruido era más fuerte ahí, más definido. Se agachó y puso el oído contra el metal. El sonido era definitivamente de un rodamiento, pero no uno principal. Los rodamientos principales habrían sido detectados por los sensores de vibración. Esto era algo más sutil, algo secundario que afectaba la sincronización general. Remedios. La voz la hizo saltar. Se dio vuelta y vio a alguien que no esperaba. Rodrigo Castellanos, uno de los ingenieros de turno diurno. Era un hombre delgado de unos 35 años, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. «Ingeniero Castellanos», dijo Remedios, poniéndose de pie rápidamente. «No sabía que trabajaba tan tarde. Podría decir lo mismo de ti». Rodrigo se acercó con pasos medidos, especialmente considerando que esta máquina está oficialmente fuera de límites para personal de mantenimiento sin supervisión directa. Remedios sintió un escalofrío. Castellanos había aparecido sin hacer ruido, como si hubiera estado observándola desde las sombras. Solo estaba, escuchando, lo sé. Esteban me contó sobre tu teoría del rodamiento defectuoso. Esteban le dijo, claro que me dijo, somos un equipo, ¿no? Aunque algunos trabajadores parecen olvidar las jerarquías. Había algo en su tono que puso a Remedios en alerta. Conocía a Castellanos desde hacía 3 años, pero nunca habían interactuado directamente. Él era parte del equipo de ingeniería diurno, responsable de mantenimiento preventivo y mejoras en los procesos. ¿Usted qué opina sobre mi teoría?, preguntó directamente. Castellanos se rió, pero no era una risa amigable. Opino que es una teoría interesante viniendo de alguien sin educación formal en ingeniería mecánica. Los rodamientos que mencionas están diseñados para operar durante al menos 50.000 horas sin mantenimiento. Esta máquina tiene menos de 20.000 horas de uso. Las especificaciones no siempre coinciden con la realidad, respondió Remedios. Usted debe saberlo. Estás sugiriendo que sé más que los ingenieros alemanes que diseñaron esta máquina. El tono se estaba volviendo hostil. Remedios miró hacia la oficina de Esteban, pero no podía verlo desde donde estaba. No estoy sugiriendo nada, solo estoy diciendo que las máquinas a veces fallan de maneras que no aparecen en los manuales. Interesante filosofía. Castellanos caminó alrededor de la máquina, manteniéndose siempre entre Remedios y la salida. Dime, ¿qué más has notado en tus observaciones nocturnas? La pregunta sonó extraña. Había algo en la manera como la formuló que hizo que Remedios sintiera que estaba siendo evaluada, como si Castellanos estuviera buscando información específica. Solo el ruido que mencioné, nada más. Nada sobre patrones de falla, nada sobre timing específicos. No entiendo qué quiere decir. Castellanos se detuvo directamente frente a ella, en la luz tenue del taller. Su expresión era difícil de leer. Lo que quiero decir, Remedios, es que hay cosas más importantes en juego aquí que tu necesidad de demostrar que eres igual de capaz que un ingeniero titulado. Yo nunca he dicho que. No hace falta que lo digas. Se ve en tu actitud.
en la manera como te acercas a esta máquina, como si tuvieras algún derecho especial a entenderla. Remedios sintió que la ira comenzaba a hervir en su pecho. Era la misma actitud que había enfrentado toda su vida. La suposición de que, por ser mujer y por no tener un título universitario, sus observaciones eran menos válidas. Ingeniero Castellanos, con todo respeto, creo que esta máquina tiene un problema específico que los diagnósticos electrónicos no están detectando. Si estoy equivocada, no pierde nada escuchándome. Si estoy correcta, podemos salvar la empresa millones de pesos. Y si estás causando más problemas de los que resuelves, la pregunta la desconcertó. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podría estar causando problemas? Las máquinas complejas son sensibles a la interferencia. A veces, la atención incorrecta puede crear problemas donde no lo sabía. Esa afirmación no tenía sentido técnicamente. Remedios lo miró más detenidamente. Algo estaba mal con toda esa conversación. ¿Usted ha estado trabajando en esta máquina durante las fallas? Por supuesto. Soy uno de los ingenieros responsables del mantenimiento preventivo. ¿Y qué han encontrado en sus diagnósticos? Nada definitivo, como told antes. Según todos los parámetros, la máquina debería funcionar perfectamente, pero no funciona. No funciona. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Remedios podía escuchar el ruido de la máquina otra vez, más fuerte ahora, como si estuviera tratando de comunicar algo urgente. Ingeniero, ¿puedo hacerle una pregunta directa? Adelante. ¿Usted cree que es posible que Someone esté causando estas fallas intencionalmente? La expresión de Castellanos cambió instantly. La máscara de profesionalismo se resbaló por una fracción de segundo y Remedios pudo ver algo parecido a la alarma en sus ojos. ¿Por qué preguntarías algo así? Porque los patterns de fallas son muy específicos. Siempre ocurren cuando la máquina alcanza velocidad de producción optimal. Es como si alguien supiera exactamente cuándo y cómo crear el problema máximo. Esa es una acusación muy seria. No es una accusation, es una observation. Castellanos miró hacia la oficina de Mendívil. Luego de regreso a Remedios, creo que deberías tener mucho cuidado con el tipo de observaciones que compartes, en especial con gente que no entiende las complejidades técnicas involved. Me está amenazando. Te estoy aconsejando como ingeniero senior A, personal de mantenimiento, la manera como dijo personal de mantenimiento fue deliberately despectiva. Remedios sintió el impulso de responder, pero algo en la postura de Castellanos le advirtió que mantuviera la calma. Entiendo su consejo, ingeniero, pero si esta máquina tiene un problema que puedo resolver, tengo la obligación de intentarlo. Algunas obligaciones son más importantes que otras, respondió Castellanos, especialmente cuando involucran la estabilidad laboral de tantas people. Dicho esto, se alejó hacia la salida del taller, pero antes de desaparecer, se volvió hacia ella una última vez. Remedios. Algunos ruidos que escuchamos no son calls de auxilio. A veces son warnings para que nos mantengamos alejados. Cuando Castellanos finalmente se fue, Remedios se quedó sola con la máquina y una sensación creciente de que había algo mucho más complicado ocurriendo de lo que había imaginado initially. El ruido volvió a aparecer, esta vez más insistent que antes. La mañana llegó gris y húmeda, típica de la temporada de lluvias en Guadalajara. Remedios había dormido apenas 3 horas después de su encuentro nocturno con Castellanos, y las ojeras bajo sus ojos eran evidencia del poco descanso. Pero no importaba. Tenía que hablar con Esteban sobre lo que había discovered. Llegó al trabajo 2 horas antes de su turno, sabiendo que Esteban normalmente se quedaba hasta las 9 de la mañana para hacer la transition con el supervisor diurno. Lo encontró en la cafetería pequeña que compartían los empleados, tomando café y revisando reports de la noche. «Se ve que no dormiste mucho», comentó Esteban cuando la vio acercarse. «Tenemos que hablar».
En privado, Esteban miró alrededor. La cafetería estaba almost vacía except por 2 soldadores del turno matutino que desayunaban tamales antes de empezar sus labores. ¿Qué pasó anoche después de que te fuiste? Castellanos me encontró revisando la máquina. Rodrigo Castellanos, ¿qué hacía él ahí tan tarde? Esa es exactamente la cuestión que me he estado haciendo toda la mañana. Remedios se sentó frente a Esteban y bajó la voz. Esteban, hay algo strange en toda esta situación. Las fallas son demasiado específicas, demasiado convenient, y la manera como Castellanos react when suggested que alguien podría estar causing problems intentionally. ¿Le dijiste eso? Solo fue una observation, pero su reacción fue extraña, como si hubiera tocado un nerve. Esteban tomó un sorbo largo de café, obviously processing lo que acababa de escuchar. ¿Estás suggesting que Rodrigo está sabotaging la máquina? No sé qué estoy suggesting, pero ¿no te parece extraño que 20 técnicos experts hayan failed en diagnosticar un problema que, según mis observations, es relatively straightforward? Los problemas intermittent son difficult de diagnosticar. Sí, pero este no es truly intermittent, es predicable. Ocurre siempre que la máquina reaches optimal production speed. Eso suggested que someone knows exactly cuándo y cómo trigger el problema. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y Patricio Mendívil entró acompañado de Rodrigo Castellanos. Ambos hombres estaban vestidos formally y carrying folders thick con documents. «Buenos días», said Mendívil de manera general, aunque su mirada se detuvo briefly en Remedios con una expresión de disapproval. «Buenos días, señor Mendívil», respondió Esteban. Castellanos no said nada, pero Remedios pudo sentir su mirada fixa en ella. Había algo en su expresión que confirmed sus suspicios from la noche anterior. Mendívil se acercó a la máquina de café mientras continué hablando. «Esteban, vamos a implementar nuevas security measures around la fresadora alemana. A partir de hoy, nobody puede approach la máquina without direct supervision de un ingeniero. ¿Alguna razón particular? Señor, hemos discovered que algunos employees han sido curiosos about la máquina durante las noches. Preferimos prevent cualquier accidental damage». Remedios sintió como si le hubieran given una slap. La message era clear y directed specifically hacia ella. «Con todo respeto, señor Mendívil», intervino. «Yo nunca he touched los controls de la máquina, solo he been observing». Mendívil se turned hacia ella con una expresión cold. «Señorita, ¿cuál es su nombre?» «Remedios Sandoval». «Señorita Sandoval, observation sin authorization también es una violation de nuestras policies de security. Esa máquina represents millions de dólares en investment. No podemos permitir que personal without proper training interfiere con diagnostic processes. You understand, señor, pero creo que he identified el problema que está causing las fallas». La cafetería se quedó en complete silence. Incluso los soldadores stopped eating para listen. «Usted believes que ha identified un problema que 20 ingenieros specialists no han podido find». La manera como formulated la pregunta made it clear que considered la idea ridiculous. «Sí, señor. Creo que es un rodamiento en el secondary shaft del main spindle. Está beginning to fail, pero como la failure es gradual y intermittent, los sensors no la detect consistently». Castellanos intervino por primera vez. «Señor Mendívil, como le mencioné earlier, los rodamientos en esa section están designed para operate durante décadas without maintenance. La theory de la señorita Sandoval, aunque creative, no tiene base técnica solid. ¿Y usted qué qualifications tiene para hacer este type de diagnostic?» Mendivil's question hit como un punch en el estómago. «Tengo 5 años de experience en esta plant, señor, y más de 15 años working con mechanical equipment desde que era niña. Experiencia empírica no es suficiente para equipment de esta complexity. Los diagnostic techniques require specialized training que, obviamente, usted no tiene». Remedios sintió la humiliation burning en sus cheeks.
Podía sí la desaprobar en los ojos de Mendívil y algo parecido a satisfaction en la expresión de Castellanos. Señor Mendívil, Esteban intervino carefully. En 5 años, Remedios nunca ha failed en un diagnóstico. Su récord de reparaciones es perfecto. Estoy seguro de que es excelente trabajando en equipment convencional, pero esta máquina operates con tolerances de centésimas de milímetro. Un error podría cost millions. Y me permite, señor, Remedios tried una vez más. Podría demostrarte mi diagnóstico sin touching nada, solo through observation y... No, no me permite. Mendívil cut her abruptly. A partir de ahora, you stand officially prohibited from approaching esa máquina. Y si violation esta instruction, habrá consecuencias disciplinaries immediately. El silence that followed fue oppressive. Remedios podía feel las miradas de sus coworkers. La disapproval de Mendívil y algo más dark en los ojos de Castellanos. Understands what I'm telling you, insistió Mendívil. Sí, señor, understand perfectly. Excelente, Rodrigo. Let's continue con nuestros plans. Ambos hombres left la cafetería, dejando behind un atmosphere cargado de tensión. Cuando estuvieron finally solos, Esteban shook su head slowly. Remedios, I'm sorry, tried to defend you, but no es tu fault. Esteban, pero ahora estoy más convinced que ever de que algo strange está happening here. ¿Qué quieres decir? ¿Notaste how quickly Castellanos supported Mendíbil's decision, almost como si hubiera been expecting esta conversation? Esteban la looked thoughtfully. Ahora que lo mentions, sí, parecía prepared para defense against your theory specifically. Exactly. Como si hubiera known que yo iba a raise el tema, se quedaron in silence por varios moments, both processing las implications de what había ocurrido. ¿Qué vas a hacer now? Preguntó Esteban finally. No sé, pero esa máquina still needs help. Y I'm still la única person que knows qué está mal con ella. Remedios, ten careful. If Mendívil catches you near esa máquina again. I know. Pero sometimes, hacerlo right requires taking risks. El sound de la fresadora alemana llegó hasta sus ears otra vez. Distant pero persistent, la máquina still estaba calling for help, y Remedios was más determined que ever to answer that call, regardless de las consecuencias. Los siguientes 3 días pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Cada mañana, Remedios llegaba al trabajo esperando escuchar que la máquina alemana había sido reparada. Cada noche se iba con la frustración de saber que el problema persistía y que nadie estaba escuchando la solución que ella ofrecía. El martes por la mañana, las noticias empeoraron. Esteban la interceptó en el estacionamiento con una expresión grave que ella no había visto antes en 5 años de trabajar juntos. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente. Junta de emergencia esta mañana. Los accionistas principales están presionando para contratar consultores alemanes. Costo estimado, $200,000, más gastos de viaje y hospedaje. Y si esos consultores tampoco pueden resolver el problema, entonces empiezan los despidos masivos. Mendívil les dijo que la empresa no puede sostener las pérdidas más allá de la próxima semana. Remedios sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Pensó en Paloma, en las cuentas por pagar, en todos sus compañeros que tenían familias que dependían de sus salarios. Esteban, tengo que hacer algo. ¿Qué puedes hacer? Te prohibieron acercarte a la máquina, pero no me prohibieron hablar con otros técnicos. No me prohibieron investigar por mi cuenta. ¿Investigar qué? Las circunstancias alrededor de las fallas, los patrones, los tiempos, las personas que han tenido acceso a la máquina. Esteban la miró como si estuviera considerando algo muy peligroso. ¿Realmente crees que alguien está saboteando la máquina? No lo sé, pero las coincidencias son demasiadas. Y el comportamiento de Castellanos, Rodrigo ha trabajado aquí durante 8 años. Es el ingeniero de confianza de Mendívil. Si él estuviera saboteando la máquina, ¿por qué lo haría? No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Esa noche, Remedios llegó temprano al trabajo con un plan. Durante su hora de almuerzo, había visitado a doña Carmen, una de las señoras de limpieza que trabajaba en el turno diurno y que siempre había sido amable con ella. Doña Carmen tenía una ventaja particular. Nadie prestaba atención a las señoras de limpieza, lo que significaba que veían y escuchaban muchas cosas que otros pasaban por alto. Remedios, qué sorpresa verte por aquí tan temprano, dijo doña Carmen mientras trapeaba el piso cerca de la oficina administrativa. Doña Carmen, ¿puedo hacerle una pregunta un poco extraña? Claro, mija. ¿Qué necesitas? ¿Ha notado algo raro en el comportamiento del ingeniero Castellanos últimamente? Doña Carmen dejó de trapear y miró alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. ¿Por qué preguntas? Es que hay algo en toda esta situación con la máquina alemana que no me huele bien. Doña Carmen se acercó más y bajó la voz. Ahora que lo mencionas, sí he notado algunas cosas extrañas, como que, bueno, para empezar, Castellanos ha estado llegando muy temprano y yéndose muy tarde. A veces lo veo aquí cuando llego a las 5 de la mañana, y otras veces sigue aquí cuando me voy a las 2 de la tarde. Eso es inusual para él, muy inusual. Normalmente es de los primeros en irse y otra cosa. He visto que recibe llamadas telefónicas que lo ponen muy nervioso, habla en voz baja y siempre sale de la oficina para tomarlas. ¿Ha escuchado algo de esas conversaciones? Una vez, la semana pasada, lo escuché mencionar algo sobre timing perfecto y nadie sospecha nada. Pensé que era raro, pero no le di importancia hasta ahora. Remedios sintió que su corazón se aceleraba. Eran indicios, no pruebas, pero indicios significativos. ¿Algo más? Sí. Ayer lo vi saliendo del área de la máquina alemana muy temprano en la mañana. Antes de que llegaran los otros ingenieros, llevaba una maleta pequeña con herramientas. Una maleta de herramientas. Sí, pero no las herramientas normales de diagnóstico. Eran herramientas más pequeñas, más especializadas. En ese momento, escucharon pasos acercándose. Doña Carmen rápidamente volvió a su trapeo, mientras Remedios fingía revisar algunas órdenes de trabajo. Rodrigo Castellanos apareció en el pasillo, vestido con su usual traje impecable, pero con una expresión tensa que Remedios no había visto antes. Cuando la vio, se detuvo abruptamente. «Remedios, ¿qué haces aquí tan temprano? Mi turno comienza en 1 hora. Vine a revisar las órdenes de trabajo pendientes». «Entiendo. ¿Y tú, Carmen? No deberías estar en el área administrativa». Doña Carmen levantó la mirada con expresión inocente. «Sí, ingeniero. Ya termino aquí y me voy para allá». Castellanos las observó a ambas durante un momento incómodo antes de continuar hacia su oficina. Pero Remedios notó que se detuvo justo antes de doblar la esquina y las observó por encima del hombro. Cuando finalmente desapareció, doña Carmen se acercó nuevamente a Remedios. «Ten mucho cuidado, mija. Ese hombre está escondiendo algo, y people que esconden cosas pueden ser peligrosas cuando se sienten acorraladas». «Lo tendré en cuenta, pero doña Carmen, si ve algo más, me lo haría saber». «Por supuesto, pero tú también cuídate. Los jobs están difíciles de encontrar, pero hay cosas más importantes que el trabajo». Esa noche, durante su turno, Remedios no pudo concentrarse en sus tareas rutinarias. Su mente estaba obsesionada con las piezas del rompecabezas que había estado armando, las llamadas misteriosas de Castellanos, su presencia inusual en horarios extraños, las herramientas especializadas que doña Carmen había observado alrededor de la medianoche durante su descanso. Decidió caminar por el área general de la planta. Mantenía distancia de la máquina alemana, respetando la prohibición de Mendívil, pero podía escuchar el ruido característico desde donde estaba. De repente vio una luz moviéndose en el área de la máquina alemana. Era una linterna pequeña,
dirigida con precisión hacia componentes específicos. Alguien estaba trabajando en la máquina en plena noche. Se escondió detrás de una estación de soldadura y observó. La figura era claramente masculina. Vestía ropa dark y se movía con familiaridad alrededor de la máquina. Trabajaba con herramientas pequeñas, haciendo ajustes mínimos que serían imposibles de detectar durante una inspección normal. Remedios trató de acercarse más para ver quién era, pero en su movimiento golpeó accidentally una herramienta que cayó al suelo con ruido metálico. La figura se quedó completamente inmóvil por un momento. Luego apagó la linterna y desapareció en las shadows del taller. Remedios esperó varios minutos antes de moverse. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquiera podría escucharlo. Cuando finalmente se acercó al área donde había visto la figura, no encontró nada obvious, pero el ruido característico de la máquina había cambiado sutilmente. El problema había sido ajustado, no reparado. Alguien había modificado deliberadamente la máquina para ensuring que continuara fallando de manera predictable. Ahora tenía la certeza de que sus sospechas eran correctas. La pregunta era, ¿cómo podía probar algo que había ocurrido en Shadows? Por alguien que claramente conocía every detalle técnico de la máquina y, más importantly, ¿cuánto tiempo tenía antes de que ese Someone se diera cuenta de que ella lo había discovered? El viernes llegó cargado de tensión. Los rumores corrían por toda la planta como electricidad. Los consultores alemanes llegarían el lunes. Y si ellos tampoco podían resolver el problema, los despidos comenzarían inmediatamente. Remedios había dormido mal toda la semana. Obsesionada con la imagen de esa figura trabajando secretamente en la máquina alemana durante el día, había intentado acercarse a Esteban para contarle lo que había visto, pero él había estado en reuniones constantes con la gerencia. La atmósfera en toda la fábrica era de nerviosismo barely contained. Esa noche, Remedios llegó al trabajo con una decisión tomada. No podía quedarse de brazos cruzados mientras veía cómo saboteaban deliberadamente el futuro de todos sus compañeros. Tenía que encontrar evidencia concreta del sabotaje. A las 11:30 de la noche, durante el primer descanso, se dirigió discretamente hacia la office de mantenimiento, donde se guardaban los récords de acceso a la máquina alemana. Como mecánica senior, tenía access al sistema de logs, aunque technically no debería estar reviewing information fuera de su área. Los logs mostraban exactamente lo que esperaba. Access Patterns Unusual de Rodrigo Castellanos. Durante las últimas 3 semanas, había accessed la máquina en horarios erráticos, especialmente durante el turno nocturno y los fines de semana. Pero más revelador aún, sus accesos siempre ocurrían approximately 1 hora antes de que se reported cada failure. Remedios printed los logs y los guardó carefully en su locker. Era evidence circumstantial, pero evidence nonetheless. Alrededor de la 1 de la madrugada, decidió implementar la parte más riesgosa de su plan. Se dirigió hacia el área de la máquina alemana, manteniéndose en las shadows y moving con el stealth que había perfected durante años de trabajar en turnos nocturnos. Esta vez, no se acercó directamente a la máquina. En lugar de eso, encontró un hiding spot detrás de una stack de material donde podía observar el área completa sin ser vista, y esperó. 40 minutos después, sus patience fue reward. Rodrigo Castellanos apareció desde la dirección de las oficinas administrativas, carrying una small case que Remedios recognized como herramientas de precisión. Se movía con confidence, clearly familiar con el área, y knowing que estaría alone, se acercó a la máquina alemana y comenzó a trabajar methodically. Desde donde estaba, Remedios podía ver que focused su attention en una specific section del main spindle assembly, exactamente el área donde ella había identified el problematic bearing. Castellanos no estaba reparando nada.
Estaba carefully adjusting something, making delicate modifications que ensures la máquina continuaría failing de manera predictable. Remedios sintió una mixture de vindication y horror. Tenía razón sobre el sabotaje, pero watching it happen in real time made todo mucho más real y threatening. Necesitaba evidence visual. Carefully, sacó su cell phone y began recording. La lighting era poor, pero podía capture enough para show que Castellanos estaba deliberately manipulating la máquina. Después de approximately 15 minutes, Castellanos completed su trabajo y began packing his tools. Remedios continued recording hasta que disappeared completely. Cuando finalmente estaba alone, se approached la máquina y put su hand sobre el bastidor principal otra vez. El ruido característico había returned, exactly como había expected, pero now ella sabía que no era un failure natural, era un carefully engineered problem designed para appear intermittent e undiagnosable. Al día siguiente, Remedios pidió una meeting urgent con Esteban. Lo encontró en la cafetería durante el cambio de turno, looking exhausted después de otra noche of pressure meetings con management. Esteban, tengo que enseñarte algo importante. ¿Qué tienes? Remedios showed him los access logs first, explaining los unusual patterns de Castellanos. Esto es concerning, admitted Esteban. Pero access logs alone no prueban sabotage. Él es el ingeniero responsable for la máquina. Hay más. Remedios showed him el video en su phone. Aunque la quality no era perfect, clearly showed Castellanos working en la máquina during unauthorized hours. Esteban watched el video 2 times antes de speak. Remedios, si esto es lo que appears to be, estamos hablando de algo muy serious. Lo sé, but necesitamos más evidence antes de acusar directly a Castellanos. ¿Qué estás thinking? Necesito access a la máquina para confirmar exactly qué está doing. Si puedo identify las specific modifications, podré probar not solo que hay sabotage, sino exactly cómo está siendo done. Absolutely not. Mendívil was very clear about. Esteban, if no hacemos algo now, el lunes llegan los consultores alemanes. Fallan también en diagnosticar el problema porque están looking for natural failures. Y todos perdemos nuestros jobs. Esteban se quedó silent durante varios minutos, clearly struggling con la decisión. Si te doy access y si te atrapan, both perdemos nuestros jobs immediately. Y si no hacemos nada, perdemos nuestros jobs anyway, cuando la empresa close down. ¿Estás absolutely sure sobre lo que saw? Completely sure. Esteban looked toward la office donde Mendívil review documents with increasing desperation cada día. Una opportunity Sunday night. Cuando nadie está aquí except security, te doy access por exactly 1 hour para que confirmes tu diagnosis y documentes cualquier evidence de tampering. ¿Y después? Después, vamos directly con Mendívil con everything que encontremos. Remedios felt a mixture de relief y nervousness. Finally, tendría la opportunity de probe lo que había suspected durante weeks. Una condition, añadió Esteban. If finds evidence de sabotage, also necesitas be prepared para face las consecuencias. Acusar a un senior engineer de deliberate sabotage es career suicide. If estás wrong. Lo entiendo, but estoy sure de que no estoy wrong. El ruido de la máquina alemana llegó hasta sus ears otra vez, pero esta vez sonó different. Ya no era una call for help, era una call for justice. Del domingo por la noche, la fábrica tenía esa quietud fantasmal que solo existe cuando la maquinaria industrial descansa. Remedios había llegado 2 horas antes de lo acordado con Esteban. Demasiado nerviosa para quedarse en casa, Paloma estaba en casa de su abuela, así que no había nadie esperándola. Era perfecto para lo que necesitaba hacer. Esteban llegó exactamente a las 10 de la noche. Como habían acordado, traía consigo una laptop y una cámara digital profesional que había conseguido prestada. ¿Lista?, preguntó. «Lista». Caminaron juntos hacia la máquina alemana, en el silencio de la planta vacía.
El sonido de sus pasos resonaba como tambores. Esteban activó las luces del área con su tarjeta de supervisor y la máquina apareció ante ellos, imponente bajo la iluminación fluorescente. «Tienes exactamente 60 minutos», dijo Esteban, consultando su reloj. «Después de eso tenemos que salir. El guardia nocturno hace sus rondas cada 2 horas». Remedios se acercó a la máquina con una mezcla de anticipation y nerviosismo. Durante semanas había estado observando desde lejos, pero ahora finalmente podía tocarla, examinarla, escuchar sus secretos. Puso la mano sobre el bastidor principal y cerró los ojos. El ruido estaba ahí, sutil pero persistente. Pero ahora, sabiendo que era artificial, podía analizar its characteristics con mayor precisión. «El sonido viene definitivamente del área del husillo principal», le dijo a Esteban. «Pero no es un rodamiento natural failing. Es algo que ha sido deliberately desbalanceado». Se dirigió hacia el panel de acceso lateral que había visto a Castellanos manipular en el video. «Require special tools para abrirlo». Pero Remedios había traído su own set de Precision Instruments. Cuando finally logró abrir el panel, lo que vio confirmó sus worst suspicions. «Esteban, ven acá, tienes que ver esto». Inside del panel había varios components que clearly habían sido modified. Un pequeño weight había sido attached a uno de los rotating shafts, creating un desbalance deliberate que se intensificaba a high speeds. Era ingenious en su simplicity, causaba vibrations suficientes para affect performance pero no tan obvious como para trigger immediate alarms. «Hijo de la chingada», murmuró Esteban. «Esto es definitely sabotage. Y mira esto». Remedios pointed hacia otra section. «Estos cables han been slightly loosened, no enough para cause complete failure, pero suficient para create intermittent electrical interference». Esteban comenzó a take fotografías de every modification while Remedios documented cada detail en un notebook. «¿Pero por qué?», preguntó Esteban. «¿Por qué Castellanos haría esto?» «No lo sé yet, pero hay que be more evidence somewhere. People no hacen este type de sabotage without a specific motive». Remedios continued her examination, finding additional subtle modifications. Era clearly el trabajo de someone muy familiar con la máquina, someone que understood exactly qué changes podría make para create specific types de failures. «Wait», dijo suddenly, «¿puedes access el email system desde tu laptop? ¿Para qué? Quiero check si Castellanos have been communicating con someone outside de la company, si esto es corporate sabotage. Debe have instructions or communications somewhere». Esteban connected su laptop al network de la empresa y accessed el email system using his supervisor credentials. Técnicamente no era legal access, otro employee's emails. Pero given las circumstances, ¿qué name estamos looking for? Cualquier communication con companies competidoras, especially durante las last 3 semanas. Esteban typed Rodrigo Castellanos en el search function. Su email history appeared en la screen. «Aquí hay something strange», said Esteban después de several minutes. «Look at esto». En la pantalla había una serie de emails intercambiados entre Castellanos y una company called Precision Industrial Solutions. Los emails eran deliberately vague, pero mencionaban implementation schedules y payment upon successful completion. ¿Qué es Precision Industrial Solutions?, preguntó Remedios. Esteban realizó una quick internet search. Es una subsidiary de Hammerschmidt Industries, la principal competitor de nuestra company en el Mexican market. Remedios felt como si all las piezas del puzzle suddenly clicked into place. Por eso, si nuestra company pierde estos major contracts debido to production failures, Hammerschmidt puede step in como alternative supplier y Castellanos gets paid por ensuring que eso happens. Continuaron reviewing emails y encontraron additional evidence, referencias a timeline adjustments que coinciden exactly con las dates de las machine failures.
y mention de un final payment scheduled para el siguiente week. Esteban, esto es huge. No solo estamos hablando de sabotage, estamos hablando de corporate espionage y conspiracy para deliberately damage nuestra company. Necesitamos ir directly con Mendívil first thing tomorrow morning. ¿Crees que nos va a believe? Con esta evidence, no tendrá choice. Suddenly, escucharon el sound de una car engine en el parking lot. Shit, murmuró Esteban. No esperaba a nadie tonight. Rápidamente comenzaron a pack up their materials mientras las headlights de un car illuminated las windows de la plant. Es Castellanos, whispered Remedios, recognizing la silhouette que stepped out del car. ¿Qué diablos hace aquí on Sunday night? Probably viene a make final adjustments antes de que lleguen los consultores alemanes tomorrow. No puede risk que they actually find y fix el problem. Esteban quickly closed the access panel, while Remedios gathered her tools. Tenían que get out de ahí immediately. Pero cuando se dirigían toward la exit, realized que Castellanos había entered through la main door y estaba walking directly toward su location. Estaban trapped. Back here, whispered Esteban, directing Remedios toward a storage area detrás de la machine, say hidden just in time. Castellanos appeared en el área de la máquina carrying his familiar case de precision tools. Pero esta vez also tenía algo más. Una laptop computer from their hiding spot. Pudieron watch como connected la laptop directly a la machine's control system. En la screen appeared diagnostic programs que clearly no eran part del standard software. Castellanos trabajó during approximately 20 minutes, making adjustments both physical y digital. Era obviously preparing para el arrival de los German consultants, ensuring que they también would fail in their diagnosis. Cuando finally finished y left el área, Remedios y Esteban waited additional 10 minutes antes de making their own escape. Tomorrow, said Esteban cuando finally reached sus cars en el parking lot. Vamos a end este nightmare. Remedios asintió, pero tenía una nagging feeling que confronting Castellanos y Mendívil no sería tan straightforward como hoped. El sound de la máquina alemana seguía echoing en her mind. Pero now tenía un different meaning. Ya no era un cry for help, era evidence de una conspiracy que threatened no solo her job, sino la survival de toda la company. El lunes amaneció gris y tenso. Remedios había pasado toda la noche organizando las evidencias y preparando su presentación, fotos, documentos impresos, logs de acceso, screenshots de los emails comprometedores. Todo estaba meticulosamente organized en una carpeta que llevaba como si fuera a decidir su destino, y probablemente lo haría. Esteban la esperaba en el estacionamiento a las 7 de la mañana, 2 horas antes del turno normal. Habían acordado presentar toda la evidencia a Mendívil antes de que llegaran los consultores alemanes y antes de que Castellanos pudiera sospechar que habían discovered su plan. ¿Lista para esto?, preguntó Esteban cuando se reunieron junto a la entrada principal. Lo más lista que puedo estar para acusar al ingeniero favorito de Mendívil de sabotaje industrial. Caminaron juntos hacia el edificio administrativo. A esa hora solo estaban presentes el personal de seguridad y algunos administrativos early, perfect para una conversación private. Encontraron a Mendívil en su office, already dressed impeccably, a pesar de la temprana hora. Estaba al teléfono, apparently speaking con alguien sobre los consultores alemanes que arribe later esa mañana. Esteban knocked en la puerta. Mendívil looked up con expresión sorprendida. Un momento, le dijo a la persona en el teléfono. Luego covering el receiver. ¿Qué hacen aquí tan temprano, señor Mendívil? Necesitamos speak con usted about un matter muy serious relacionado con la máquina alemana. No puede esperar. Los consultores llegan en 3 horas y tengo que... Señor, esto cannot esperar. De hecho, podría make unnecessary la visita de los consultores. Esa statement captured Mendívil's complete attention. Muy bien. Let me finish esta llamada. 5 minutos después.
Mendívil hanging up el teléfono y directed his full attention hacia them. ¿De qué se trata esto? Remedios took a deep breath. Era el moment que había been preparing for during days. Señor Mendívil, hemos discovered evidence de que la máquina alemana está being deliberately sabotaged. El silence que siguió was so profound que podían hear el air conditioning system running en el background. Perdón, Esteban intervino. Señor, durante las últimas semanas hemos been investigating unusual patterns en las machine failures. Lo que hemos found suggested que alguien está deliberately causing estos problems. Mendivil's expression changed from surprise a skepticism a algo parecido a irritation. ¿Están suggesting que alguno de mis employees está sabotaging deliberately nuestra most expensive machine? No suggesting. Señor, tenemos proof. Remedios opened su folder y began laying out las photographs en el escritorio de Mendívil. Las imágenes clearly showed las unauthorized modifications inside de la machine. Estas photographs were taken yesterday night. Show deliberate alterations que explain exactly por qué la máquina fails at specific production speeds. Mendívil examined las fotografías carefully, his expression becoming more serious con cada imagen. ¿Cómo obtuvieron acceso a la máquina? Specifically prohibí. Esa es secondary, señor, interrupted Esteban. Lo importante es lo que encontramos. Remedios continued displaying evidence, los access logs, screenshots de los emails, documentation de los unusual work schedules. Y esto, said, showing él las email communications, shows coordination entre el responsible employee y una competitor company. Mendívil read los emails twice antes de speaking. Estos emails, ¿de quién son? Remedios hesitated. Era el moment de truth. Son de Rodrigo Castellanos, señor. La reaction was immediate and dramatic. Mendivil's face went through several stages, disbelief, anger, y finally algo parecido a betrayal. Rodrigo. Están acusando a Rodrigo de sabotage. Las evidencias speak for themselves, señor. Rodrigo ha worked aquí durante 8 años. Es uno de mis most trusted engineers. ¿Por qué haría algo así? Según los emails, está being paid by Hammerschmidt Industries para ensure que perdamos los major contracts que dependen la producción de esa máquina. Mendívil stood up abruptly y comenzó pacing behind su escritorio. Esto es imposible de believe. Rodrigo y yo somos friends, his family y mi family. Señor, Remedios said gently. A veces la gente que trusted más es la que has better opportunity para betrayos. En ese momento, knocked en la puerta antes de que Mendívil pudiera responder. La puerta se opened y Rodrigo Castellanos entered con his usual confident smile. Buenos días, Patricio. Came early para ensure que everything está ready para los German consultants. Se detuvo abruptly cuando vio a Remedios y Esteban en la office, y especially cuando noticed las evidences spread across el escritorio. ¿Qué está happening aquí? El atmosphere en la room became electric con tension. Mendívil looked at Castellanos con una expresión que mixed anger con profound disappointment. Rodrigo, necesito que me explain algunos things. Castellanos' confident smile began to fade cuando realizó la seriousness de la situación. ¿Qué type de things? Mendívil pointed toward las evidencias en su escritorio, email communications con Hammerschmidt Industries, unauthorized access to la máquina alemana durante unusual hours, physical modifications to critical machine components. Castellanos' face went completely pale. Su eyes darted between las evidences y las faces de everyone in la room. Patricio, puedo explain. Entonces explain. Explain por qué mi trusted friend y colleague have been systematically sabotaging mi company. El silence stretched durante what felt like eternidad. Castellanos looked like an animal trapped. Searching para un escape route que no existed, finally, his shoulders slumped in defeat. La company está en financial trouble, Patricio, más trouble de lo que tú realice, y Hammerschmidt
offered una solution. ¿Qué type de solution? They want to acquire certain assets de nuestra company, pero need proof que no somos reliable suppliers para justify el acquisition price que want to pay. ¿Y tu job era provide esa proof? Mi job era ensure que los major contracts would be cancelled due to production failures. Después, Hammerschmidt steps in como alternative supplier, ultimately leading to acquisition negotiations. Mendiville's anger exploded. Hijo de puta, ¿sabes cuántos jobs has put at risk? ¿Sabes cuántas familias dependen esta company? Patricio, under el Hammerschmidt acquisition, most employees would keep their jobs. Era la only way para save the company from complete bankruptcy. That was not too decision to make. Remedios had been observing el dramatic confrontation, pero now Ella spoke up. ¿Y qué about me diagnosis? ¿Por qué work so hard para discredit me observations? Castellanos looked at her con una mixture of respect y regret, because two diagnosis was absolutely correct. Two could identify el exact problem que I had created. Si Mendiville had listened to you desde el beginning. Mi whole plan would have failed. Mendiville turned toward Remedios con una expresión completamente diferente de cualquier cosa que había shown hacia ella before. ¿Tu diagnosis era correct? Sí, señor. El original problem que mentioned. Un failing bearing en el secondary shaft del main spindle, pero lo que I didn't know initially era que el bearing había been deliberately damaged. Mendiville sat down heavily in su chair, obviously overwhelmed by el magnitude de la betrayal y his own errors in judgment. Security está on their way, announced Esteban, who había been quietly making phone calls durante la confrontation. En los siguientes few minutes, los security guards arrived junto with local police. Castellanos fue escorted fuera del building, mientras protested que había been trying to save the company, cuando finally estaban alone. Mendiville looked at Remedios, con una expresión que mixed shame con newfound respect. Remedios, I owe you an apology, multiple apologies. Señor, lo importante ahora es repair la máquina y save los contracts. Can you fix it? Por primera vez en weeks, Remedios smiled con confidence. Damn 2 hours, señor. 2 hours and esa máquina will be running perfectly. 3 horas más tarde, el sonido de la fresadora alemana llenaba la nave industrial con su rhythm perfecto. No más vibrations extrañas, no más ruidos susurros, no más fallas misteriosas. La máquina funcionaba exactamente como había sido designed para funcionar. Remedios stood junto a la máquina, her hands still dirty con grease, pero her expression radiant con satisfaction. En menos de 2 horas había removed todas las modifications saboteadas, replaced el damaged bearing y restored la máquina to its optimal condition. Los consultores alemanes que habían arrived expecting to diagnose an complex technical problem. Instead, encontraron una perfectly functioning machine y una very embarrassed CEO, quien had to explain por qué their expensive services ya no eran needed. ¿Cómo te sientes?, preguntó Esteban, acercándose con 2 cups de café, exhausta pero vindicated. For weeks sabía que algo estaba wrong, y finally pude prove it. Mendiville approached them desde his office, his usual arrogant expression replaced by algo much more humble. Remedios, can I speak on you privately? Esteban discreetly se alejó, leaving them alone junto a la now properly functioning machine. First, quiero offer you una sincere apology. Mi behavior during estas past weeks fue inexcusable. I allowed me prejudices y assumptions para cloud mi judgment. Señor lo understand, en su position, yo también would have been skeptical. No es aceptable. Tu expertise y observations eran valid desde el beginning. I dismissed them based on nothing más que arrogance y classism. Mendiville paused, looking at la machine que now hummed perfectly. I've learned una important lesson about donde real knowledge comes from. No siempre es found in diplomas or certificates. Sometimes está en years de experience and trained ears que can hear lo que machines are trying to say. Thank you, señor, that means mucho to me. Pero más than apologies.
Quiero offer you algo concrete, effective immediately. Estás promoted to maintenance supervisor para all CNC machinery. Tu salary will be increased by 60%, y tendrás your own team de mechanics reporting to you. Remedios felt her knees almost give out from surprise. ¿En serio? Completamente serious también. Quiero que develops training programs para help otros employees learn las diagnostic techniques que tú used para solve este problem. I don't know qué to say. Say que you'll accept. Esta company needs people como tú in leadership positions. Remedios looked around el familiar workshop, thinking about all last nights que había spent listening to machines, learning their languages, perfecting her skills despite less dismissive attitudes que había encountered. I accept, señor, y I promise que will work hard to deserve esta opportunity. Mendívil extended his hand. I don't think deriving será el issue, to already prove to capabilities beyond any doubt. Cuando shook hands, Remedios felt como si una new chapter de su life estaba beginning. Ya no era la invisible night shift mechanic que nadie took seriously. Era una recognized expert, una leader, una voice que would be heard y respected. Later esa tarde, cuando su new position había been announced to toda la plant, her co-workers reacted with una mixture de pride y celebration. Mario clapped her en la shoulder so hard que almost knocked her over, while Tomás insisted in buying drinks para todo el team. La primera mujer supervisor en la historia de esta plant, shouted Mario. Y se lo merece más que nadie, Doña Carmen, who had contributed significantly to uncovering Castellanos' suspicious behavior, approached con tears in her eyes. Estoy so proud de ti, mija. Tú proved que cuando las mujeres están determined, pueden achieve anything. Pero el moment más meaningful came cuando Paloma arrived después de school para pick up her mother. Cuando Remedios explained about her promotion, su daughter's eyes filled con tears de joy. Means que no tendrás que work el night shift anymore? Means mucho more than eso, mija. Means que people finally recognize que women belong in technical fields. Means que when two grows up, opportunities como esta will be más common. Esa evening, cuando la plant returned to its normal rhythm, Remedios walked una final time around la German machine que had changed her life. Ya no había mysterious sounds. No more calls for help, but a horror. Ella could hear something different. La sound de other machines and la plant. Other opportunities para apply her skills. Other challenges que awaited her in su new leadership role. El ruido que initially había been ignored, dismissed, y ridiculed, había ultimately become la key para transforming not solo her own career, but también la culture de toda la company, y por primera vez en years, Remedios felt que su future was filled con infinite possibilities. ¿Te gustó esta historia de superación y justicia? No olvides suscribirte para más relatos inspiradores donde los protagonistas humildes demuestran que el verdadero talento no conoce de títulos. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Has enfrentado situaciones similares donde tu experiencia no fue valorada por falta de credenciales formales? Dale like si crees que Remedios se merecía esa oportunidad desde el principio.